¿Estás grabando? Ahora sí estamos grabando. Yo tengo que aceptarlo. Me imagino, un segundito ahí. Sí, tres, dos. Saludos, ¿qué tal, mis buenos amigos de Red Democrática? Feliz viernes. Esperamos que este fin de semana todo les vaya bien, que el tiempo en familia se ha aprovechado de la mejor manera. Recuerden que siempre, por más que uno tenga proyectos y trabajo, siempre hay que dedicarle el espacio a lo mejor que uno tiene, que es la familia y es el hogar, y ese es el consejo que siempre damos en Red Democrática. Hoy, edición Economía, como siempre, con nuestro amigo, el especialista, el que le encanta enseñar y lo hace sumamente bien, porque creo que todos estamos entendiendo y estamos a punto de hacer una carrera por suficiencia en la universidad a nivel de economía. Don Vidal Villalobos, te damos la muy cordial bienvenida. Esta es tu casa, vos lo sabes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimado amigo Jonathan. Un gusto saludarte este viernes y me uno a los saludos de fin de semana. Esperamos que la pasen muy bien y que puedan aprovechar el ratito que vamos a tener el día de hoy para poner las perspectivas de lo que ha ocurrido en los mercados internacionales y en los mercados nacionales, que en esta última hay bastante carga de datos, Jonathan. Datos que al final de cuentas transformamos en realidades. ¿Cómo nos afecta a todos, a usted y a nosotros que estamos acá en la radio, por medio de plataformas digitales? ¿Cómo nos afecta en el diario vivir? Porque los números por los números son importantes, pero serán identificables para los que son especialistas. Nosotros, todos los que no somos del área de la economía, nos encanta ver el cómo nos afecta, y eso lo hemos venido poniendo en práctica en estos programas con Vidal, y pues agradecemos mucho el olfato, toda la data que nos está dando, y principalmente cómo vamos a vivir el presente y el futuro cercano en Costa Rica. Vidal, empezamos como siempre, fuera de Costa Rica. ¿Qué está pasando en nuestro referente financiero y referente geopolítico, que es Estados Unidos? Muy bien, empezamos contándoles que la semana pasada las bolsas de valores cerraron en máximos históricos, particularmente, por ejemplo, un indicador que regularmente no traigo a referencia, que es el Russell 2000. Ustedes me han escuchado hablar acerca del S&P 500, que tiene Sí. 500 acciones, el Dow Jones tiene 30 y el Nasdaq tiene una mucho mayor cantidad. La semana pasada, por ejemplo, el S&P terminó la jornada con un avance semanal de 1,2, el Dow Jones un 1% y el Nasdaq 2,2. El Russell 2000 apareció con un crecimiento de 2,2. ¿Por qué es importante darle seguimiento al Russell 2000? Bueno, el Nasdaq es tecnología. El S&P es el indicador que más utilizamos en los mercados porque es de un amplio espectro y tiene empresas internacionales. Pero el Russell tiene la característica de que mide pequeñas y medianas empresas. Vean qué interesante. Y las pequeñas y medianas empresas son el corazón de El una motor. economía y generan mucho empleo. Entonces el hecho de que estas estuvieran la semana pasada con un 2,2% al alza fue realmente interesante. Sin embargo, les cuento que durante la semana hemos tenido algunas noticias que han desviado de alguna manera un poco el rumbo de los mercados. Y muy puntualmente, recordarán que el viernes pasado, hace una semana, habíamos comentado la decisión de la Reserva Federal de bajar la tasa de referencia en 25 puntos básicos y luego nuestro Banco Central hizo lo propio al día siguiente. Pues bien, después de que hacen la decisión los gobernadores de la Reserva Federal, que son total 19, pero solo 12 votan, pero todos hablan. El mercado les pone atención a ver qué más tienen que decir, sobre todo para tratar de encontrar hacia adelante claves del futuro de la política económica, en este caso monetaria de los Estados Unidos. Así que les ponemos muchísima atención. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno de los gobernadores, Stephen Miran, fue nombrado por Trump y él declaraba y decía que él quería rebajas de tasa más violentas todavía. Ujú. A mí me parece que los otros compañeros, Waller, Bowman, etcétera,
dieron declaraciones que el mercado interpretó como que ya no iban a seguir en la ruta de la rebaja de tasas. Mi interpretación y mi análisis es diferente. Salieron a tratar de apagar el fuego que estaba levantando. No es que se estaban deshaciendo de lo que habían hecho, sino que estaban tratando de poner un poco en balance las declaraciones de Stephen Mirán. Sin embargo, le tocó el turno al presidente de la Reserva Federal, a el señor Powell, y él dijo que sí estaba preocupado por el tema del empleo, ninguna novedad por ahí, porque habíamos dicho que ya la inflación no iba a ser el centro de atención, sino que el empleo, y estábamos esperando la rebaja que hizo la Reserva Federal justamente fundamentado, motivado por el tema del empleo. Así que no hubo ninguna novedad por ahí. El problema es tratar de decir más de lo que el mercado está esperando. También en otras oportunidades les hemos contado, estimados amigos, que los temas en un mercado, los precios en un mercado, no solamente se mueven por lo que nosotros llamamos los fundamentales, que son los temas que van a estar reflejándose en la oferta y la demanda, sino que ahí también vamos a encontrar el eco del sentimiento del mercado, miedo o confianza, y que este se alimenta de declaraciones de habladas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. De Y hecho, el señor Vidal, Powell, si me permitís un segundito, algo pasó en el 2017 en Costa Rica con el entonces presidente en función de Bancrédito y a partir de ahí se generó toda la burbuja de si teníamos un problema sistémico en el sector financiero en función de la capacidad o no de Bancrédito de seguir adelante. Y todo fue a partir de una conferencia de prensa para que nuestros amigos puedan dimensionar que también aquí pasa. y que dimensionemos la importancia de esa herramienta. Ujú. Es que un banco central puede mover la tasa de interés, puede mover los horarios para trasladar moneda, por ejemplo, en el Monex, puede mover los encajes mínimos legales, puede sacar bonos de estabilización monetaria a la venta o los puede recoger en el mercado. O sea, tiene varias herramientas para poder trabajar. Pero la persuasión es muy poderosa. Y esa persuasión se fundamenta en expectativas. Las expectativas se alimentan de esas conversaciones, de esas declaraciones. Por eso tienen los líderes de todos los países que tener mucho, mucho cuidado con declaraciones que puedan empezar a mover a los mercados. Porque uno podría decir, bueno, sí, se movió el mercado. No, 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 es que se tomaron decisiones a partir de esas declaraciones y la gente puede salir perjudicada por decisiones mal interpretadas. ¿Y qué fue lo que dijo Powell? Que le parecía que algunos sectores en las bolsas estaban caros. Y eso significó, por ejemplo, para la inteligencia artificial, Oracle, Nvidia, etcétera, un retroceso en la valoración. Y como son empresas tan importantes en el mercado, al final, durante la semana, mi estimado John y amigos, hemos tenido rebajas durante la semana de los principales indicadores accionarios alimentados precisamente por esta temática. A ver, Vidal, todo por una apreciación que conociendo a las personas que lideran esos centros de toma de decisiones financieras, a ver, no fue que se les salió. Eh, Probablemente había intencionalidad en el mensaje, pero más allá de eso, que todavía la historia y el análisis tendrá que definirlo, el asunto es que eso genera un encadenamiento total en las bolsas y en la economía macroeconómica y de piso de Estados Unidos y por ende el reflejo hacia los demás países de la región. Por supuesto, estamos hablando de el más importante, el más grande, el más profundo, el más amplio mercado para instrumentos bursátiles, llámense acciones, lo que nosotros llamamos renta variable, o bonos, que le llamamos renta fija. Así Ujú. que tienen una implicación muy importante. La gente puede salir preocupada, salir de sus posiciones y eventualmente generar alguna pérdida. En perspectiva,
las correcciones no fueron dramáticas y más bien desde la perspectiva técnica, uno espera que cuando hay aumentos importantes en las bolsas haya un respiro, haya una pausa. Y en este momento, estos últimos días de septiembre, parece ser que nos vamos a tomar una pausa. Les cuento también otro detalle. Por razones históricas, septiembre es un mes en donde los mercados regularmente están a la baja, históricamente. Un 1,5% se pueden caer los mercados. Este de septiembre es un poco atípico. Desde marzo, el incremento de, por ejemplo, el S&P 500 ha sido superior al 30%. De hecho, el S&P 500 ya lleva más de una veintena de récords durante septiembre. Y septiembre no es precisamente, como les decía, un mes que se caracteriza históricamente por ser positivo. Más bien, lo que pasa ahí es que generalmente en los Estados Unidos, por lo menos cada 4 años, Jonathan, amigos, nos encontramos con un proceso electoral. Entonces la gente tiene temores. Pero como nos acercamos al cierre del trimestre, muchos portafolios hacen rebalanceo y ahí es donde entonces se ven afectadas las bolsas. Pero como les decía, un periodo de consolidación, incluso de inestabilidad en las bolsas, es bueno, es normal y hasta saludable. ¿Y cómo se refleja eso en la onda de expansión de la toma de decisiones de las referencias y de los impactos del ecosistema geopolítico económico que hay en la región? Cuando la gente observa estos movimientos, empieza a paralizar sus decisiones, es lo natural. Diríamos los ticos, tratando de ampliar nuestro conocimiento cultural al resto del mundo, vamos a esperar a que se aclaren los Los nublados. nublados del día. En este mes de la patria es una frase muy, muy recurrente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los consumidores, Jonathan, frenan sus decisiones, particularmente los estadounidenses que dentro de sus sistemas de ahorro no solamente tienen cuentas de ahorro, cuentas corrientes o la plata en la cooperativa, en un CDP, de un banco, de una mutual. No, no, ellos invierten directamente en acciones. Entonces, cuando ven estas correcciones, ven su patrimonio, su riqueza afectado y entonces posponen decisiones. Lo mismo ocurre entonces con los empresarios, porque ahí en el horizonte aparece una nube donde no les permite ver con claridad hacia futuro y si no lo logran hacer, entonces también frenan sus decisiones de inversión. Vidal, y en función del valor del mercado en términos de bonos, de títulos, de acciones, ¿será un periodo corto de esa parte estática, de esperar a que las cosas se vayan acomodando? ¿O los tiempos de bonanza que se estaban viviendo más bien se podrían desacelerar implícitamente o más bien podrían crecer? Cuál es la tendencia, sin afán de la bolita de cristal, pero la tendencia que vos ves para esta época en función de lo que estaba pasando con el mensaje de Powell? En mi opinión, esta es una pausa, diría un profesor de análisis técnico, una pausa que refresca. O sea, estamos tomando aire, veníamos en la carrera, en la competencia, en la bicicleta, encontramos un llanito después de la montaña y estamos tomando aire. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense, por ejemplo, que llegaron otras noticias al mercado. Ujú. Oracle piensa hacer una inversión multimillonaria de 100.000 millones de dólares con OpenAI para continuar con la exploración y el mejoramiento de las herramientas, en este caso los chips, para la digitalización de la economía y de la inteligencia artificial. Si ellos están dispuestos a hacer inversiones de esa categoría, es porque ya han hecho bien sus números del futuro y ven un horizonte positivo. Para finales del año regularmente también hay cierta motivación en las bolsas, a la gente le llega dinero, empieza la Navidad y entonces generalmente ahí tenemos un sentimiento positivo hacia las bolsas, de tal manera que en lo personal yo creo que estamos en este momento en un llano, estamos tomando aire
y perfectamente podríamos continuar con un rebalanceo probablemente el tema de las bolsas. Ahora bien, ¿de dónde viene la gasolina? La gasolina viene de resultados y viene de datos. Por ejemplo, hoy viernes, el dato importante, la inflación al consumo, al gasto del consumo, es el indicador que mejor utiliza la Reserva Federal para medir la inflación, pero ya hemos venido diciendo que la inflación ya no es quizás el dato que le está haciendo motivación a la Reserva Federal para tomar decisiones, sino que son los datos de empleo. Entonces, déjenme darles datos de empleo de ayer jueves. Ayer, por ejemplo, estábamos esperando solicitudes de ayuda por desempleo, la gente que se queda sin trabajo, Ujú. de 233.000 solicitudes nuevas. Es un montón, claro. Lo que pasa es que en los Estados Unidos estamos hablando de un mercado de casi 160 millones de trabajadores. Resulta que salió por debajo. Son 218.000. Pero déjenme darles también otro dato fundamental, fuerte, de esos datos que van a seguir alimentando o no a la economía y a las bolsas. Estados Unidos arrancó el año flojito. Y entonces, cuando cerramos el trimestre de marzo y medimos la producción, vemos que la producción viene a la baja, menos 0,5%. Pero bueno, una golondrina no hace verano. Así es. Tenemos que esperar a que la tendencia se consolide. Repito un concepto, porque también esto es una clase abierta permanentemente, mi amigo John. La recesión la va a declarar una oficina especializada en los Estados Unidos que es NBER o en sus siglas en inglés National Bureau Economic Research, algo así como la Oficina de Investigaciones Económicas Nacionales. Y para que lo haga, 2 trimestres consecutivos tienen que estar en negativo. ¿Por qué ahora decimos que Estados Unidos no está en recesión? Porque el trimestre, perdón, que cerró en junio, primer semestre del año, nos dieron un dato de que la economía había crecido poco más del 3%. Estas encuestas van recibiendo en el tiempo más información y de mayor calidad, entonces el dato se va afinando. La mayoría decía, el dato salió alto, seguramente lo vamos a bajar en el tiempo conforme llegue la información. Todo lo contrario. La segunda lectura lo subió a 3,3. Y oigan esto, amigos y amigas. La última lectura, que fue la de ayer jueves, 3,8 el crecimiento de los Estados Unidos. Eso evidentemente refleja el entusiasmo que hay en las bolsas, pero puede ser una muy buena noticia para el resto del mundo si los Estados Unidos mantienen una economía saludable, particularmente aquellos que dependen tanto como nosotros, que dependemos de exportaciones, importaciones, inversión, turismo, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que leer también ahí? Bueno, es que la economía se había caído. Entonces hay una especie de rebote. Otra vez, esta golondrina tampoco hace verano. ¿Qué deberíamos esperar? Y ya viene poquito lo que falta. Porque ahora, en unos días, en 4 o 5 días, estará cerrando el trimestre a septiembre y esperaremos ansiosos los datos para ver si la economía se mantiene también resiliente. Sin embargo, aquellos que durante el año estuvieron apostando por una recesión, básicamente ya se han quitado de esa tesitura y ven una economía creciente. Esos son los datos más frescos que tenemos en este momento en el universo global, mi estimado amigo Jonathan. Vidal, esa tendencia, al ser un efecto rebote y al tener estas apreciaciones de actores políticos y económicos de alta envergadura, podrán sostenerse en el tiempo a mucho plazo. Ya explicaste que estamos en un llano, que estamos tomando aire, que las métricas están dando, los indicadores, números más, a ver, punto algo, más positivos, pero ¿qué tanto podría ser sostenible en función de la interconexión de la economía? Justamente, Jonathan, una muy inteligente pregunta porque
De aquí lo que dependemos es de los datos reales de la economía, de cómo se esté comportando la inflación, cómo se esté comportando el crecimiento, que lo acabamos de ver que está saludable, cómo está el empleo. Ahí es donde hay algunas dudas interesantísimas, porque fíjense que, ¿cómo es posible que la economía de los Estados Unidos esté mostrando crecimientos del 3,8 y veamos debilidad en el empleo? Ujú. Aquí entramos a otra temática. Nos pasamos a otra clase en esta universidad que les tenemos todos los viernes a ustedes. Y es que los analistas están hablando de un incremento importante en la productividad de la mano de obra gracias a la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial. Si bien es cierto, algunos especialistas, nosotros seguimos a algunos de ellos, unos británicos realmente muy buenos, y ellos dijeron en esta semana en un reporte, tenemos que esperar a que los datos realmente acompañen a esta conclusión del aumento de la productividad por las razones que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a empresas que están utilizando inteligencia artificial en tasas de utilización muy altas en sus procesos, estas empresas todavía no ven reflejado eso en los números de la empresa. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay en este momento mucha duda con relación al tema del empleo. eh, Además de estos datos que les mencioné, de los movimientos de las empresas, nos ha parecido que justamente estos informes sobre la incidencia de la inteligencia artificial que está afectando a los mercados y que llegaron a valoraciones récords, se están también viendo trasladadas a una debilidad en el mercado laboral. Sí hay indicadores preliminares donde se demuestra que los despidos están incrementándose, las ofertas de contratación futura no están creciendo y entonces todo esto tiene que llegar a consolidarse, pero esto es lo maravilloso de los mercados y por eso es que yo, gracias a Dios, llevo con el sudor de mi frente el arroz y los frijoles a la casa. Todos los días es un mundo diferente, Claro. distinto. Y por eso entonces nos tomamos un ratito en la mañana para revisar qué es lo que está pasando en el mercado, hacerles una interpretación, traerles esa información a ustedes, por lo que mi amigo Jonathan siempre ha dicho, van a tomar decisiones, háganlo de manera informada. Y Vidal, hay un punto que me gustaría ponerlo sobre la mesa para de una vez hacer un salto a la realidad local de una forma tal vez concatenada, y es la exclusión de la mano de obra. Los excluidos porque no van a tener necesariamente espacio en los sectores productivos en los cuales estaban acostumbrados por debido a la automatización y por la falta de formación o de conocimiento afín a a estas nuevas realidades. Y lo quiero concatenar con Costa Rica porque si algo nos dejó evidencia, una de las tantas cosas que dejó en evidencia la pandemia es que no estamos para nada listos con la parte de la virtualidad y los conocimientos afines a el mundo digital, al mundo de la inteligencia artificial, de la Big Data y todo lo que esto significa. No necesariamente estamos solventados y los informes del estado de la educación nos sientan preocupaciones muy sólidas, muy de fondo, en función de qué tan preparados estamos para esto que ya empezó como un ciclo en la economía de Estados Unidos y que es cuestión de tiempo para que llegue por estos rumbos. No sé si coincides conmigo, Jonathan, pero uno ve esfuerzos individuales, empresariales en nuestro país, pero no ve una orquestación del Estado con relación a este tema. Así es. Son empresas que han estado interesadas en incorporar estas herramientas. Ahora bien, tradicionalmente pensamos que los empleos, los oficios que se puedan ver afectados por la inteligencia artificial son los que tienen un componente intelectual mayor, porque lo que decimos generalmente es aquellos que requieran de un esfuerzo físico
Difícilmente la inteligencia artificial los llega a sustituir. Ojo, ojo, porque la inteligencia artificial, conjuntamente con la automatización, nos puede cambiar el mundo. He visto y tuve la oportunidad, por ejemplo, el año pasado de estar en China y ver tecnología de primer nivel, en donde en las minas los camiones y los tractores ya no los manejan seres humanos, en donde ya sabemos que el transporte puede ser con un chofer virtual, incluso en servicios públicos, en autobuses, en trenes. Pero también vimos, por ejemplo, de primera tecnología, maquinaria agrícola que dosifica el abono, la semilla, el agua y hace la cosecha y todo controlado hasta por un dron. El dron conectado a la red revisando el sistema climático y advirtiéndole al dron que hay viento, que hay lluvia, y entonces el dron ajusta la programación del equipo agrícola para que la productividad sea mucho mayor. De ahí viene esto, pero vamos a ver, todos tenemos que ponernos de nuestra parte y por supuesto que aunque puedan existir programas estatales de gobierno, generales, va a depender de cada uno de nosotros también si tomamos el reto o no. Cada uno de nosotros tiene que velar por mejorar sus competencias. Hecho el salto, no sé si hay algo pendiente del ecosistema internacional o ya caemos a lo casero, mi amigo Vidal. Solamente un pequeño detalle no menor, ¿verdad? Que esperamos que en las próximas horas se termine de concretar. El gobierno de los Estados Unidos no tiene permiso para seguir gastando. Anda. Tienen antes que el 30 de septiembre, o sea, el martes, que ponerse de acuerdo. Esto no es ninguna novedad. Le pasó a Obama, le pasó a Trump en su primer aventura presidencial, le pasó a Biden, en donde llegan al límite y si no tienen la autorización, tienen que empezar a suspender una serie de programas. Y entonces ya nos hemos visto afectados por cierres temporales del gobierno de los Estados Unidos. Recuerdo una vez que estábamos entrando por Miami en un cierre de gobierno y para Latinoamérica, de las 60 ventanillas para recibir los vuelos, solo había 5. Entonces, quédese ahí en un país de primer nivel, 2 horas haciendo fila para que le sellen el pasaporte. Pero también cerraron parques nacionales, el Gran Cañón, recuerdo que se cerró, a la gente la mandaron para la casa sin pagarle, y eso genera mucha incertidumbre y mucha duda en la primera economía del mundo. Si yo les cuento que esto está pasando en África o en Latinoamérica, nadie se extraña, pero que lo digamos de los Estados Unidos realmente sí nos llama la atención. Sin embargo, insisto, ya es añejo el tema, pero sí hay un riesgo importante. Sí, si no se logran llegar a poner de acuerdo demócratas y republicanos. Y es que, por ejemplo, los demócratas salen diciendo quiero más presupuesto para la parte social, para empleo, para protección, y los republicanos yo quiero más para temas militares. Entonces, en eso están. Esperemos que se logran poner de acuerdo. Y si te parece, ya luego de que los radares del Santa María se arreglaron, aterricemos en el Santa María. Que eso me generó ayer indignación, yo creo que a todo Costa Rica, porque eso no fue noticia, no fue algo que pasó en el momento, ya venía anunciándose, pero eso es tema para otro café, porque ya es la implicación de la política pública nacional, que también afecta a la economía porque el sector turístico baja la referencia de seguridad y de tranquilidad. ¿Cómo ves el efecto? De lo que me estabas contando, lo que nos estabas contando, de todo lo que ha estado pasando estos días en la referencia de las bolsas, de lo que dijo Powell, en función de la dinámica nacional? ¿Qué tipo de impacto podríamos ver? Por supuesto que el dinamismo de la primera economía del mundo y nuestro principal socio comercial nos afecta, para bien o para Sí, mal. sí. Si ellos se ralentizan, nosotros también nos vamos a ver afectados. Si ellos salen hacia adelante, pues nosotros también. Hay ciertos elementos de desacople. Por ejemplo, el jueves en la mañana, ayer, anunciaron los estadounidenses
que le iban a hacer una concesión a Europa y que la tasa de aranceles de los vehículos que estaba 100% la ponían en un 15%. Bueno, siguen cobrándoles, pero competitivamente hablando. ¿A dónde voy? A que Costa Rica tiene en este momento un arancel puesto por los Estados Unidos del 15%, Ujú. mientras que los competidores nuestros en agricultura sobre todo y en algunos servicios tienen un 10. Entonces, por ahí nosotros tenemos que seguir haciendo un trabajo, una lucha importante, una negociación para tratar de acceder al mercado en mejores condiciones. Pero bueno, todos los países tenemos esas características. O podemos recibir, mi estimado Jonathan, un empujón que ayuda precisamente a la imagen del país y ayuda también al tema fiscal. ¿A qué me quiero referir en este momento? De Costa Rica, traigo fundamentalmente dos temas, aunque quiero ir metiendo solapadamente el tercer tema, que es naturalmente el asunto fiscal. Y para muy puntualmente, porque yo sé que hay mucha gente en muchos espectros que nos escuchan, los que están metidos en el mercado se sorprendieron de que en la subasta de inicios de semana el Ministerio de Hacienda aumentara la rentabilidad en dos de las series, con montos, sí, importantes, pero tampoco rutilantes. Entonces eso llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en sesiones anteriores de este programa, Red Democrática versión Economía, veníamos hablando de la disminución en la captación de impuestos, que no había autorización para colocar eurobonos en los mercados Así es. internacionales y que eso podría empezar a apretar al Ministerio de Hacienda. Eso lo dijimos aquí. Pero claro, tenemos que revisar con detalle qué fueron las cosas que ocurrieron. Para tranquilidad nuestra, las autoridades de crédito público explican un tema. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para hacerme entender, ¿verdad? De que me puedan los compañeros que nos están escuchando asimilar la idea. En los países se colocan bonos en distintos plazos. Naturalmente, a más plazo, uno espera una mayor tasa porque está asociado a un mayor riesgo. A ese conjunto de puntos se le conoce como la curva soberana. Sí. Los bonos tienen que estar rindiendo razonablemente por un arreglo de mínimos cuadrados de ajuste, por eso no quería entrar en mucho tecnicismo aquí, que más o menos tienen que estar en el mercado rindiendo en función de la curva, o sea, cerca de la curva. Lo que pasa es que los dos instrumentos que ajustaron estaban fuera de la curva. Entonces, más que una necesidad de financiamiento urgente del gobierno, en esta oportunidad fue un tema técnico de ajustar esos que se habían quedado rezagados. ¿De acuerdo? La promesa es que vamos a seguir hacia adelante una vez que esto haya sido corregido y por ahí el tema fiscal, para que no nos asustemos. Pero ¿cuál fue, sí, una noticia importante que salió en la noche del miércoles? Hay tres calificadoras de riesgo importantes en el mundo: S&P Ratings, Fitch y Moody's. Pues resulta ser que Moody's nos dijo: en la escalera de calidad de países en materia de riesgo, a usted lo voy a subir un peldaño. Y ya no queda tan cerca de la parte riesgosa del mercado, sino que queda más cerca, perdónenme la expresión, del lomito, de la carnita del mercado. Son como calificaciones. Aquí vamos otra vez entonces con la clase abierta, Jonathan. Y las calificadoras tienen distintas escaleras. Los peldaños los pueden llamar de naturaleza diferente, pero al final tienen una dirección y un sentido similar. Si usted hizo sus exámenes de riesgo y recibió un 100 de calificación, usted tiene, por ejemplo, un triple A. Países como Japón, Alemania, Australia tienen esa categoría. Curiosamente, Estados Unidos no lo tiene, ¿verdad? Pero si usted tiene un 95, entonces yo le doy 2A, y si tiene un 93 le doy una A, y ahí vamos, ¿verdad?
Cuando usted llega a agotar las A, empiezan las B. Vamos otra vez con triple B. A partir de ahí, cuando usted ya no es 3B, sino 2B, ya ahí bajó de categoría, ya no es lomito. Sigue siendo una buena carnita, pero ya no es lomito. ¿Esto qué significa? Que las calificadoras le informan al público que ese país, que ese emisor, que ese bono tiene un nivel de riesgo mayor. ¿Y qué nos han enseñado siempre a nosotros? Si hay mayor riesgo, vamos a tener que recompensarlo y pagarlo a través de una mayor rentabilidad. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, sería que tiene que pagar una tasa de interés mayor porque lo están viendo más riesgoso. Ahora vamos a ver por qué Moody's nos está diciendo todo lo contrario. Pasamos del escalón BA3 a uno más alto que es BA2 y además nos ponen una etiqueta. Esa etiqueta se llama el Outlook y el Outlook es, le voy a dar este escalón y voy a revisar estos otros temas en el tiempo, 6, 12, 18 meses. Veo que hay cosas muy positivas que me llevarían a subirlo de escalón. Y entonces le pongo un outlook o una ventana de tiempo con posibilidades de mejora. Pero si lo subo y le digo, sin embargo, usted tiene que ponerle atención a esto y a esto y a esto de hecho, porque ya lo subí, pero lo puedo volver a bajar, entonces ahí el outlook puede ser estable o negativo. ¿Qué nos dejó a nosotros Moody's? Nos dejó uno estable. ¿Por qué nos subió la categoría? Porque la economía costarricense está creciendo relativamente bien, ya lo hemos revisado la semana pasada, el IMAE 4,2%, pero sobre todo impulsado por zonas francas 15,5%, porque el resto de la economía está creciendo un 2,2%. De ahí viene la merma de la captación de impuestos que de alguna manera también advierte Moody's y alerta. Pero es que estamos también, ya lo hemos dicho, pero tenemos que seguir probablemente de aquí hasta el 8 de mayo, repitiéndolo, estamos en un proceso de transición electoral que impide toma de decisiones de largo plazo. Muy bien, Moody's dice, las métricas fiscales del país han mejorado, están demostrando disciplina fiscal, tienen un buen crecimiento, están controlando el gasto, la deuda se les ha reducido. Ah, muy bien. ¿Y entonces por qué el outlook estable y no positivo? Positivo. Porque ellos no estarían pensando en mejorarnos, porque otra vez hay nubes en el horizonte. ¿Cuáles son las nubes que hay en el horizonte? Elecciones, febrero de 2026. Primer punto a pasar. Ahí ya hemos dicho que al menos vamos a tener claro cómo queda conformada la Asamblea Legislativa. Pero luego tendremos que ver, todo parece indicar por los análisis que Red Democrática durante toda esta semana ha hecho con ilustres profesionales, ¿verdad? Como don Ronnie, ¿verdad? Que estuvo el lunes, me parece, conversando aquí. También ha Sí. estado Iván conversando acerca de todos estos temas. Bueno, seguramente nos vamos a segunda ronda y será hasta abril que aclaremos esa otra nube. Y luego, ¿cómo queda conformado el gabinete? Eso será hasta después de mayo. Así que vean que todavía hay nubes en el horizonte. Le preocupa también a Moody's que no haya por ahora una aprobación para que el gobierno pueda recurrir a los mercados internacionales a financiarse. Y Sin eso es, permiso de la Asamblea. no hay permiso de la Asamblea. Ya lo hemos discutido aquí, que no vemos en este momento una puerta abierta para poder hacerlo. Menos después, yo no quiero entrar en ese tema. Ya ustedes durante la semana lo abordaron, el fuero presidencial, ¿verdad? Que todo fue un tema en nuestro país. Pero esto, para efectos de mercado, trae ruido, trae nebulosas, trae indecisiones, ¿ok? Em, por supuesto que aquí entonces le preocupa el tema de los eurobonos, le preocupa también, no lo dice explícitamente, uno como analista tiene que empezar a leer entre líneas, amigos, y entonces ellos mencionan que
podrían existir intereses en la Asamblea Legislativa, voy a meter yo entre comillas, porque es aporte mío, en este proceso electoral, tratar de sacar algunos proyectos de ley para llevar agua electoral a los molinos, pero que pongan en peligro temas fiscales, como por ejemplo aprobar programas con gasto, pero sin el financiamiento, o que a alguien se le ocurra hacer una exención más de impuestos. Todo eso puede pasar y eso lo dice Moody's. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de nuevas exenciones. Le preocupa a Moody's el tema de los aranceles de Costa Rica. Ya lo dijimos, nosotros tenemos una carga de 15 cuando los otros competidores están en 10. Y esto podría traer como consecuencia en el futuro una merma en la captación de impuestos. Y eso le preocupa también a Moody's. Un tema que hace referencia, que es interesante porque es una cuestión un poco matemática, es que las métricas fiscales se pueden beneficiar si Costa Rica sigue creciendo bien. Si Costa Rica crece bien, capta buenos impuestos y eso nos ayuda, pero también podemos generar empleo. Ujú, Ujú. Y por otro lado también, en la parte de cómo nos vemos fiscalmente, mejoramos. ¿Por qué? Porque si logramos controlar el déficit y logramos controlar el monto de la deuda, los vamos a comparar con un muchacho que es más grande, o sea, un PIB mayor. Esa razón se reduce y hace ver entonces métricas fiscales de déficit a la baja mejores y una deuda a la baja. Aunque la deuda nominalmente se mantiene, lo que está creciendo es contra quién me estoy comparando. Y ujú. un PIB mayor hace entonces que se vea más pequeñita la deuda. Y eso le parece a Moody's un tema muy interesante de que si el crecimiento sigue bien, las métricas fiscales podrían favorecerse. Para ir cerrando el tema de Moody's, la cosa es que ve riesgos balanceados, pero sí, definitivamente un criterio que ellos están poniendo por escrito en estos días, pero que en este programa nosotros veníamos defendiendo. Tenemos que pasar el proceso electoral, ver quién queda, si el gobierno va a ser un gobierno junto con una asamblea legislativa potable para los intereses de los mercados. Vidal, esta realidad del informe o esta traducción del informe de Moody's que acabas de hacer suena muy bien, obviamente nos da esperanza y expectativa positiva, pero aquí, y ya te lo he preguntado en otros momentos, ahora tengo otra vez pie para profundizar el argumento. Lo bien que nos vemos es en el escenario macroeconómico, es en la foto grande, donde estamos todos bien acomodados. Cuando se hace el zoom y vemos cómo están los diferentes sectores, es donde vemos una carga muy fuerte en zonas francas, una carga muy fuerte en esto, en lo otro, pero hay sectores que están rezagados. ¿Qué tipo de afectación o cuánto tendríamos que esperar para que esa afectación de los indicadores y las expectativas positivas de una Moody's alcance a más sectores productivos y podamos hacer más universalizable la expectativa de crecimiento para diferentes sectores y diferentes grupos? Como siempre, esperamos que todos los grupos sean beneficiados de manera positiva en oportunidades, en crecimiento, en mejoras, en productividad, en empleo. Sin embargo, como bien lo dices, Jonathan, tenemos un desbalance. Generalmente esos desbalances no los ve directamente ni automáticamente los ajusta el mercado. No lo hace. Por eso, por eso, y aquí probablemente podemos entrar en un terreno ideológico muy interesante, por eso tiene que haber Estado, para que pueda equilibrar esas cargas y corregir las imperfecciones del mercado. Y para que haya Estado necesitamos tener planes de larga data. Y aquí lamentablemente ya también esto es de corte político y ustedes lo han abordado en otros programas. La problemática que tenemos es que cada 4 años
puede ser que También. cambiamos de bicicleta. Y el ciclista que se monta pedalea de manera diferente. Entonces, nosotros necesitamos como país tener acuerdos de larga data en todos estos temas y comprometernos a poder cubrir una serie de necesidades sociales que garanticen la estabilidad del país hoy y en el futuro. Y eso significa inversiones en salud que se han quedado mermadas por buscar los buenos resultados fiscales, ¿verdad? Y ahí tenemos la queja de la Caja, que no le pasan todos los recursos, Ujú. la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que no le están pasando todos los recursos, en la parte de educación, y mejor no entremos en el tema de seguridad. Me quedo solamente con que sí, efectivamente hay algunas falencias sociales que el presupuesto tiene que empezar a considerar antes de que tengamos un deterioro mucho mayor. En estas expectativas positivas, las inversiones o los títulos o los papeles que ponga el gobierno y que se pongan en el mercado va a tener mejor rentabilidad, va a tener un crecimiento y un mejor ver en el sector económico, en el ecosistema de inversión. A inicios de la semana, la asignación que hizo el gobierno en dos series de bonos, subiendo la rentabilidad, parecía que podríamos tener precisamente ese escenario que estás mencionando, Jonathan. Sin embargo, las autoridades inmediatamente salen y aclaran que fue un ajuste a la curva, una cuestión Sí. técnica. ¿Qué esperaríamos más bien con una mejora en la calificación de riesgo del país? Que el gobierno, teniendo una mejor calidad de riesgo, puede ir a los mercados internacionales a traer recursos más baratos, o sea, tasas menores. Pero no solamente esto tiene un efecto positivo para el gobierno. Resulta que la empresa privada también aupada, abrazada por ese ambiente de riesgo mejorado, puede ir a recurrir a los mercados internacionales y traer recursos en préstamo o en inversión en mejores condiciones, porque el país empieza a verse cada vez mejor, cada vez una plaza, cada vez un país donde las cosas y los negocios se pueden hacer porque hacen bien las cosas, mantienen la disciplina, están creciendo y aquí es la parte que nos hace falta. Tienen programas de largo plazo para sostener esto en el tiempo y favorecer a su ciudadanía, a los y las costarricenses. Y por ahí es donde se ven precisamente esos beneficios. ¿Cuánto tiempo nos queda, don John? A ver si pego el salto al otro tema, que lo voy a Digamos, encajar con esto que tres, acabo de cuatro decir. minutos es lo que nos queda, amigo mío. Bien, no agotemos el siguiente tema por las razones que vamos a explicar. Acabo de decir que si el país tiene un mejor perfil de riesgo, podemos tener mejores oportunidades. Ujú. ¿Cuál fue la otra noticia bomba de la semana en materia económica? Los Heineken. holandeses de Heineken traen un cheque por nada más y nada menos que 3.250 millones de dólares para comprar una parte de la cervecería de FIFCO. FIFCO es un holding, o sea, es una empresa mamá que tiene varias empresas pequeñitas y FIFCO es la dueña. Está vendiendo algunas de esas empresas. FIFCO, después de este negocio que se espera pueda estar listo en el 2027, FIFCO va a seguir eventualmente con el tema, por ejemplo, hotelero que tienen en Guanacaste y con una empresa que fabrica envases de vidrio, a menos de que aparezca un tercero y también compre esa parte que falta. Todo parece indicar con los números preliminares que hemos hecho, John, que esa parte que falta son otros 300 millones de dólares, o sea que es bastante, bastante dinero. Ya Heineken había entrado al país en el 2002, se había hecho dueño del 25% de distribuidora La Florida, que es una de las empresas que queda debajo de FIFCO. Es una empresa que, como ustedes saben, se dedica a cerveza, bebidas no alcohólicas, tiene la licencia de Pepsi y tiene una red de distribuciones de 300 puntos con estos negocios minoristas de Musmanio Musi. Eso se vende, eso se va.
¿Por qué una empresa de primer nivel, de las más importantes del mundo, se fijó en Costa Rica? Y ojo aquí, las cosas interesantes. Bueno, evidentemente porque Costa Rica le da confianza, pero es que también la cervecería, que venía creciendo mucho, tiene negocios en Estados Unidos. Esa parte se va a quedar ahí temporalmente en veremos por la complicación que tiene la parte de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Alimentos Cairns, Guatemala, Cerveza Toña de Nicaragua, la Cervecería Oro también de Panamá. O sea, FIFCO ya tenía una huella y una presencia en la región y eso es lo que quiere aprovechar Heineken. O lo que significa, digamos, para los costarricenses que defendemos nuestros logros y nuestras marcas, que Imperial va a llegar a venderse en todo el mundo, por ejemplo, y que seguirá produciéndose aquí en el país, lo que traería como colación que lejos de ser un riesgo, más bien la escala podría incrementarse, los negocios podrían incrementarse, las inversiones podrían incrementarse. Sé que nos queda muy poco tiempo. Les prometemos que de este tema que queremos hablar profusamente lo haremos porque falta un punto muy importante. Tienen que hacer una asamblea el 7 de octubre. Ahí le van a explicar a los accionistas qué es lo que pasa. Pero fíjense que de acuerdo con los números preliminares, el accionista podría recibir entre 3,25 y 3,55 dólares, digamos que 1.900 colones. ¿Cuánto vale hoy una acción de FIFCO? 936. O sea, le van a pagar el doble de lo que en el mercado cotiza la acción. ¿Qué es lo que queremos con un analista posteriormente, John? Como lo hemos programado, analizar con un poquito de detalle, porque parece ser que la acción entonces venía rezagada con Sí. relación a lo que tiene que valer en el mercado la acción. Para ir cerrando, 3.250 millones de dólares, ¿a dónde van a entrar? Si van a entrar a esta economía, que a mí me vengan a explicar qué va a pasar con el tipo de cambio. Ese es un punto importantísimo, mi amigo Vidal, porque más de uno va a caer en cruz con esa idea. Pero también aquí le dejo otra. Una operación de esta naturaleza tiene que pagar impuestos. De hecho, ¿Cuánto le va a representar al FIF, al fisco lo de FIFCO? Albino Vargas, el sindicalista, hizo un llamado de atención por parafiscales o por sombrillas fiscales más bien, que a juicio de él podrían aplicarse y que haría que estos dineros no necesariamente entren a la economía como beneficio a la hacienda pública. Es parte de todo el ecosistema que, si te parece, lo abordamos a muy profundidad el próximo viernes. De acuerdo, Dios mediante, nos estaremos viendo. El tono con el que cerramos el programa en Costa Rica, con una mejora en la calificación y con empresas de corte internacional invirtiendo, confiando en el país, es lo que queremos rescatar, no los retos y todas las cosas que tenemos ahí o los riesgos que tenemos por los cambios y los challenges que podemos tener las situaciones en inteligencia artificial. Nada más aquí cierro, si me regalas 15 segundos con una Vale. clase que regularmente le doy a mis estudiantes. La humanidad ya ha pasado por esto. Cuando James Watt inventó el motor a vapor, el mundo se asustó porque dijo, vamos a perder el empleo. Es más, en Suecia, los trabajadores, cuando vieron trabajando precisamente las primeras máquinas, tomaban sus zapatos, que ustedes saben que son de madera, y se los tiraban a las máquinas para evitar ese riesgo. Al final, nos reconvertimos y seguimos de nuevo hacia adelante. ¿Cómo se llaman esos zapatos? Esos zapatos se llaman sabots y de ahí viene la palabra sabotaje. Sabotaje. Perfecto, mi buen amigo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, que descansen y recuerden, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Muchísimas gracias, Vidal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es una clase muy buena la del día de hoy con un término sabotaje que en función de todo lo que estamos hablando, vamos a incorporarlo la próxima semana de alguna forma para ver las implicaciones que todo esto está sucediendo. Ya mencionaba yo la parte sindicalista. Hay siempre alguien que quiere estar
viendo con mayor detalle todo este tipo de operaciones, pero vamos a ver a profundidad todo este negocio de FIFCO para entenderlo y ver qué significa en la economía nacional. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite.